hacemos la entrada triunfal de nuestro camarada Esteban Mercatante, que como sabrán es economista y ha estado ya en este programa para hablar de cosas muy interesantes que si no vieron esa entrevista se las recomiendo, que fue ni nada más ni nada menos que la exitosa entrevista acerca del carácter imperialista, socialista o no de China. No, fue furor. O sea, hemos recibido tamaños elogios por esa entrevista, gustó mucho. Así que le damos la entrada a Esteban Mercatante, que está aquí ya con nosotros en el estudio. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muy contentos y contentes por tenerte acá de nuevo. Porque, bueno, lo que decía que fue furor tu entrevista de China es verdad, ¿eh? El reel se fue para arriba. Sí, el reel tuvo muy buena repercusión en redes. Mucha gente que no sabía a ciencia cierta cuál era una posición trotskista acerca de generó polémica también. Generó polémica, no, generó todo. Todos los sentimientos que tenía que generar los generó. Así que creo que por eso serás bien recibido por esta audiencia. Ahí te están haciendo un trabajo de luz porque parece que estás oscuro. Yo puedo seguir oscuro. Quizás es el fondo, boludo, que nos hace medio apagado. No, pero estamos más oscuros que de costumbre. La realidad nos puso oscuros. Vibramos bajo. Bueno, Esteban, ya lo conocen, lo hemos presentado la última vez, sacó diversos libros, La economía en su laberinto, Salir del fondo, no me quiero olvidar de ninguno, El imperialismo en tiempo de desorden mundial, fuiste compilador del libro Ecología, que salió hace poco en el IPS, bueno, tenés muchos trabajos y acá estamos para charlar un poco de lo que sucedió, sobre todo en estas últimas semanas, pero para ir también a los fundamentos quizás más profundos para entender por qué hoy estamos parados donde estamos parados. O sea, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, nos referimos a el acuerdo unilateral o bilateral que está teniendo el gobierno de Milei, o parece, o se anuncia que podría llegar a tener, con Scott Bessent, que es este funcionario, el que está a cargo del Tesoro en Estados Unidos, que adelantó un acuerdo casi personal, ¿no? Para que Milei sea reelecto, según Trump, que todavía no sabe si se reelige o se vota a legisladores, pero parece que es abiertamente un ayudín. Y lo primero que queríamos preguntarte, bueno, si te parece, podemos arrancar también por otro lado, es ¿por qué crees que, o sea, qué significa, ¿no? que Estados Unidos tenga que hacer este rescate a la Argentina? ¿Cuál es ese interés y por qué? ¿Por qué estamos acá? Bien. Bueno, por empezar, lo primero que hay que decir es que con el correr de los días, el propio Estados Unidos le va bajando el precio, ¿no? A lo que va a hacer. Hoy Scott Bessent hizo dos cosas en cierta forma contradictorias. Por un lado, hizo un tercer tuit a las primeras horas de la mañana, reafirmando que están conversando con el ministro de Economía, que están discutiendo el carácter de las medidas de apoyo financiero y demás, lo cual significaría poner plata. Y al rato fue a una cadena de noticias estadounidense y dijo explícitamente que lo que se está discutiendo con Argentina es exclusivamente un canje de monedas, lo que se llama un swap, es decir, que el Tesoro pone dólares y a cambio recibirá una suma de pesos equivalentes, que obviamente no le interesa tener esos pesos, es una forma de dar dólares, pero los dólares del swap son dólares que van a las reservas del Banco Central o que se usan como plata que se dice que está, pero no es para tocarla, digamos, es algo así. Y explícitamente dijo, le vamos a dar un swap, pero no vamos a poner $1 de préstamo de apoyo financiero a Estados Unidos, a Argentina. Es decir, contrario a lo que decía su tercer tuit. No es un préstamo como tal, entonces. Es lo que está anunciado. Lo que está, todos los tweets que debes en las 3 declaraciones que hizo vía tweet dicen que todo está sobre la mesa y que se va a hacer todo lo posible para ayudar a Argentina. Pero en los hechos se le va bajando el precio con el correr de los días. Después podemos adelantar más, pero yendo a tu pregunta, digamos lo que significa esta situación es que por un lado Estados Unidos decidió jugar fuerte y mostrar, digamos, que con el recurso de su poder económico quiere intervenir en América Latina y ser un fiel en la balanza en función de sostener a un aliado, digamos. Eso desde el punto de vista de Estados Unidos, digamos, que muestra que tiene herramientas de injerencia, que no son solo las militares, que también las está usando en América Latina en este momento, están atacando o preparando ataques a Venezuela, con el argumento de que hay redes de narcotráfico y demás, están montando operaciones militares o preparándolas, pero también tiene herramientas financieras para usar, digamos. Y en una región donde hay pocos aliados de Trump tan firmes en países relevantes, dice a Milei hay que salvarlo, digamos, y en ese sentido pone la plata. Ahora, desde el punto de vista de Argentina, lo que muestra esto, así como lo mostró el Fondo Monetario, la necesidad de recurrir al Fondo Monetario en abril,
que fue la tercera vez que se va al Fondo Monetario en 8 años, digamos, se fue al Fondo Monetario con Macri, que en realidad hubo como 7 acuerdos durante el gobierno de Macri, fueron 2 años en los cuales el acuerdo se emparchó un montón de veces y finalmente se cayó. Después con Guzmán como ministro en el gobierno de Alberto Fernández, y ahora con Guzmán y obviamente Massa siguió yendo y demás, y después ahora con Milei y Caputo en abril, digamos. Lo que muestra esto, la necesidad de un rescate de Estados Unidos, que todavía no sabemos qué rescate va a ser, al poco tiempo de el rescate fallido del FMI, es que hay un fracaso de la estabilización intentada por Milei en su gobierno, digamos, la promesa de que iba a ser un ajuste feroz para terminar con los ajustes, para que fuera el último ajuste y que después la economía iba a crecer y íbamos a estar bien y demás, no funcionó. Y ahora no hay recursos internos en la economía argentina que alcancen para salvar el proyecto de Milei, y entonces ese proyecto tiene que ser salvado desde afuera. Fue salvado desde afuera en abril con los dólares del FMI, supuestamente un préstamo para que pudiera pagar la deuda, para que pudiera volver a los mercados, etc. Y ahora vuelve a ser salvado por Trump. No sabemos bien qué es lo que va a poner, y en realidad es una promesa de que si los argentinos votan bien, a la Argentina le va a ir bien porque Trump la va a ayudar, pero de vuelta muestra que tienen que venir de afuera a salvarle las papas al proyecto de mileísta, digamos. Tengo una pregunta por esto que decías de viene a salvarnos. ¿Cuál es el objetivo para vos del Fondo Monetario con la Argentina y más Estados Unidos de contraer más deuda? O sea, ¿por qué los tiene que salvar? ¿Cuál es el peligro? Bueno, el FMI en general tiene un rol con las economías dependientes, que es asegurarse de que cuando tienen crisis de deuda, crisis de sus cuentas externas, que las cuentas externas del país son el balance entre lo que el país obtiene del exterior, es decir, aquello que obtiene por vender, por exportar, por hacer inversiones y obtener rentas de esas inversiones, etcétera, y lo que el país tiene que entregar al exterior, lo que el país importa de mercancías, lo que se compra, el turismo al exterior, por ejemplo, y lo que hay que pagar como deudas, como patentes que se le pagan a las multinacionales, regalías que las empresas o ganancias que las empresas hacen en el país y se llevan para afuera, etcétera. Todo eso te da un saldo que muchas veces en economías como la Argentina es crónicamente deficitario, digamos, tiende a ser deficitario, porque las empresas extranjeras controlan muchas partes de la economía nacional, hacen ganancias y se las llevan, porque el país es poco competitivo en términos productivos y entonces, salvo en las commodities en las que se especializa, es crónicamente importador de bienes, etc. Y eso hace que crónicamente haya tendencia al déficit de la balanza de pagos. El primer recurso para salvar eso es endeudarse, digamos, o apelar a que entren capitales, que eso lo han hecho todos los gobiernos y lo han hecho sobre todo los gobiernos de sesgo más neoliberal. Macri se jugó con todo al festival de endeudamiento y a que entraran capitales de corto plazo, y Milei quiso hacer lo mismo, tuvo más dificultades para que entraran capitales, pero se endeudó todo lo que pudo. Y bueno, cuando ese mecanismo se agota y empieza a entrar en crisis ese mecanismo y empieza a estar la duda de que si el país va a poder pagar y empiezan a salir capitales, exigen más tasa de interés para prestar y demás, aparece el FMI, que lo que hace tiene 2 roles. Uno de ellos es evitar que los países saquen los pies del plato, es decir, que te da plata para que sigas pagando y hagas el ajuste, que es la única manera de poder realmente obtener los dólares genuinos que podría tener la economía, que básicamente es achicar la economía por la vía del ajuste, los ajustes recesivos que centralmente recaen sobre las clases trabajadoras y sobre los gastos dirigidos como las jubilaciones y demás, que son siempre donde el FMI pone la lupa. Y aparte de eso viene con todos los paquetes de reformas estructurales, privatizaciones, etcétera. Cuando queda algo para privatizar, ya en Argentina queda muy poco por privatizar, pero todo lo que queda lo están queriendo privatizar. Que en este caso ya era el programa de Milei, ¿no? Milei ya vino con un plan privatizador, hizo su ley bases donde puso un montón de empresas ahí que podían ser privatizadas, incluso entes públicos que nunca habían sido quizás objeto de la idea de privatización, que ahora estaban ahí. Bueno, con el FMI todo eso se reafirma, digamos. Pero la función central del FMI es que los países se desangren pagando la deuda sin entrar en default hasta que no puedan hacerlo, digamos. Es decir, que se llegue a situaciones donde solamente se entra en default cuando estás como en Argentina en 2001 o como Ecuador cuando también entró en cesación de pagos, o todos los casos de países
que finalmente no pudieron evitar el default, digamos. Pero centralmente el rol es: te doy plata para que se la des a los acreedores y a cambio de esa plata te cobro carísimo en términos de los ajustes que te exijo a la economía. Bueno, el FMI viene, por un lado, a reforzar ese rol, pero sobre todo es un interés geopolítico lo que hay detrás. Es salvar al gobierno que en América Latina le permite hacer pie y hacer un rediseño de la región en función de los intereses de Washington, que centralmente es hacer todo lo posible para hacer retroceder posiciones a China en la región y avanzar, reafirmar que es su patio trasero, digamos. Claro, incluso, no sé si me permite un comentario, pero parece como que está más dirigido por la geopolítica que por la economía, porque incluso tuvo bardo interno del propio Trump, que por ejemplo me hacía caer de risa un poco porque se le plantaron hasta los ojeros, cuando le dijeron, o también los progres, digamos, como con dos polos diciendo: no hay plata para un healthcare, para un sistema de salud, pero hay plata para darle a Milei, para darle a Argentina, y los ojeros que decían: bueno, le sacás las retenciones a Argentina, dejás que ellos le vendan todo a China y nosotros no podemos. Como que está más determinado por la geopolítica que por la economía misma, porque económicamente no es que Estados Unidos saca algo, más allá de injerencia o quizás algunos, condicionamientos que puede llegar a tener, que obviamente puede ser favorables a ello, pero es más geopolítico que económico, si lo interpreto bien. Sí, claramente la decisión de Trump está mandada por la geopolítica. Es una decisión que la quiere hacer sin pasar ni por el Congreso ni por nada. Ocurre aparte en un momento muy particular de la situación interna norteamericana, que es que hoy el gobierno entró en situación de lo que se llama el cierre, el shutdown del gobierno estadounidense, que significa que al no haber acuerdo de elevar el techo de gastos y de capacidad de endeudamiento del Estado, llega un momento donde se suspende la actividad del Estado porque se llegó al tope de lo que se puede gastar y por una serie de tiempo que no se sabe cuánto va a ser. Pueden ser días, pueden ser semanas, podrían ser hasta meses, probablemente no, pero podría ocurrir. No va a haber, va a estar como en hibernación, por decirlo de alguna forma, el Estado norteamericano, es decir, el servicio postal, los trámites, todo lo que normalmente hace, casi nada se va a hacer. Ahí las empresas han logrado asegurarse que las áreas que les interesan funcionen, algunas de ellas y demás, las regulaciones que sirven para que las finanzas anden, etcétera, pero lo mínimo indispensable, el resto va a estar paralizado. Y esto está paralizado por una cuestión de que se discute dónde se pone la plata, digamos. Y en ese marco decir que vas a darle 20.000 millones de dólares a Argentina, aunque sea con un swap, es una cuestión complicada. Y lo otro que vos decías, bueno, también generó bronca en el sector exportador de soja, que está viendo cómo la guerra comercial que empezó Trump cuando asumió, recordemos que Trump llegó al gobierno y el 2 de abril lo proclamó el Día de la Liberación, porque dijo que le iba a poner aranceles retaliatorios, es decir, aranceles recíprocos a todos los países, y desató una guerra comercial formidable que después la suspendió a las pocas semanas, pero está en tratativas, se está discutiendo qué aranceles va a tener cada país. El más agredido es China. Están todos queriendo acordar, pero están discutiendo. En este momento está tensa la situación y no se sabe si se va a llegar a acuerdo. Y en ese marco peligra, obviamente, el principal mercado para la soja que tienen los productores norteamericanos, que es el mismo que tiene Argentina. Y le están prometiendo un préstamo al país en el mismo momento en el que ese país hizo una medida que hizo que la soja argentina fuera mucho más barata, digamos. Visto desde el punto de vista de los intereses económicos, es una locura, digamos. Y desde el punto de vista de los intereses económicos, es cierto que Argentina no es un actor relevante para Estados Unidos, así como para Argentina no es un socio comercial muy significativo Estados Unidos. Por eso también es medio rara desde ese punto de vista, o medio difícil de entender a veces, si uno la pensara en esos términos, el alineamiento férreo que quiere hacer Milei con Trump en contra de China y demás. Pero claro, obviamente a él le ha servido porque le ha facilitado el acuerdo con el Fondo Monetario, que es costoso para el país, pero salió bastante generoso para Milei, y lo mismo ahora, las promesas. Ahora esas promesas mismas hay que ver cómo se van a concretar, porque la contraparte, digamos, de lo que esperaban del gobierno, parece ser que es lo que está trabando todo, digamos. Pero no obstante eso, claro, la geopolítica es lo que manda esto. La economía es importante desde el punto de vista de asegurar que Argentina sirva para que los intereses estratégicos de Washington en la región se defiendan, y esos son geopolíticos, militares y también económicos, pero lo que manda hoy en todo eso es la geopolítica, digamos. Bien, sí. Y te quería hacer una pregunta por algo que vos mencionabas en lo que decías antes, al principio,
Porque mencionabas el tema de la crisis de la balanza de pagos, que es algo como recurrente de la historia argentina, como todo el tiempo se está hablando de eso, no importa cuándo leas esto. Eh, y meternos un poco en qué significa ese déficit en la balanza de pagos como problema histórico, sobre todo entendiendo lo que está en el debate público actualmente, que es, yo lo escuchaba a Axel Kicillof diciendo hace un par de semanas, que el problema era esto, el problema más estructural de la Argentina venía a ser esta restricción externa en la cual, bueno, ahí tenemos o sea, entiendo que se refería más a esto, al déficit de balanza de pagos, a cómo importo caro y cada vez que crece mi industria, ¿no? Es deficitaria en términos de los dólares que genera. Y después tenés el otro polo, que es el polo más de los neoliberales clásicos, digamos, que están diciendo todo es un problema fiscal, hay que ajustar, hay que ajustar, hay que ajustar, como si fuesen dos interpretaciones del problema Argentina. ¿Cuál es tu interpretación de este problema del atraso y la dependencia argentina y esto que vos me decías del no sé, llamarlo restricción externa o crisis de balanza de pagos? ¿Qué interpretación tenés vos? Bueno, lo que se puede decir es que... Casi se me cae el agua. No, lo que se puede decir es que la restricción externa es una manifestación del problema, digamos. Yo creo que hay en lo que es el pensamiento económico, por ejemplo, el estructuralismo latinoamericano, que es la corriente económica inaugurada en cierta forma por Prebisch, después apareció Celso Furtado, después han aparecido algunos autores más afines a pensamiento marxista que trabajaron alrededor de ese problema. También podríamos identificar autores argentinos. Bueno, están los trabajos de Porto, Brown, digamos, que trabajó con Portantiero. También tiene algunos trabajos donde plantea el problema de la restricción externa y los stop and go. Hay una amplia bibliografía sobre el problema, que hay un reconocimiento de lo que es un fenómeno importante, digamos, una manifestación. Lo que quizás falta por momentos, y yo creo que hay autores marxistas que trabajaron el problema de la dependencia, que van un poco más a trabajar ese problema, como Rui Mauro Marini, un autor brasilero que es parte de la teoría marxista de la dependencia, o Teotonio dos Santos, que son gente que tiene afinidad con esta discusión del estructuralismo, pero con un anclaje más marxista, digamos, que hay que entender que la restricción externa es una manifestación clara de una tendencia al desequilibrio estructural de las economías. Ahora, como manifestación, no es el fenómeno de fondo. El fenómeno de fondo tiene que ver con las consecuencias de estar forzadas a integrarse en un mundo capitalista como economías muy basadas en un comercio de commodities, sobre todo un comercio de exportaciones agrarias, mineras y demás, y con un desarrollo industrial muy limitado, y puestas a competir, incluso cuando intentan hacer desarrollo industrial con las políticas de lo que se llamó la sustitución de importaciones en los 30, 40, etcétera, sometidas a una competencia con el capital global que tiene más recursos financieros, más recursos tecnológicos, más productividad, y entonces es una competencia asimétrica, digamos, con lo cual obviamente la producción de esos países es mucho más amplia y mucho más barata, y eso significó que el desarrollo de la región permaneció restringido a los mercados nacionales, se perpetuó las asimetrías de costos y demás. Es un problema medio quizás engorroso de simplificar, pero hay un problema de productividad que juega en beneficio de los capitales más productivos, más desarrollados, más concentrados, con mayor escala, que son los capitales que se mueven globalmente y que en su mayoría abrumadora, o casi en la totalidad, están originados en los países imperialistas ricos, y que han aprovechado, sobre todo desde los años 70, 80, para establecer las políticas de lo que se conoció como la apertura económica, lo que terminó en la formación en los años 90 de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, que asegura los derechos comerciales y los derechos de propiedad y de patentes de las empresas multinacionales en todo el mundo, y que básicamente sometió a todos los países del mundo a una competencia en condiciones desiguales, digamos. Y esa competencia en condiciones desiguales
profundizó este problema crónico de los desbalances de divisas. El desbalance de divisas es el emergente, digamos, el emergente de una asimetría en las capacidades productivas, en los recursos tecnológicos, en los recursos financieros, y es una consecuencia de uno de los principales lineamientos que ha tenido el imperialismo desde los 70 en adelante, que es forzar que las economías se abran para facilitar de esa forma que el capital extranjero conquiste los principales resortes económicos en todo el mundo, digamos. Y eso ha tenido distintas formas, digo. En algunos países eso significó industrialización dependiente, pero industrialización, como por ejemplo en los países asiáticos, que no es solo China, Corea, Singapur y demás, sino países como Filipinas, etcétera, que se han integrado a las cadenas de valor de manera subordinada, pero se han integrado con algún tipo de desarrollo industrial. Digamos. Un desarrollo industrial muy unilateral, muy parcial, muy distinto a lo que es el desarrollo industrial que tuvieron los países desarrollados, pero que es distinta a la dinámica que tuvo Argentina, que durante ese momento, y como consecuencia de la apertura económica que se dio desde los 70 en adelante, tuvo que padecer una enorme destrucción industrial, digamos. Se concentró de vuelta con una economía que era más o menos diversificada y más o menos compleja, se simplificó muchísimo, se desarticuló su aparato productivo y se tendió a especializarse mucho más en la producción de commodities, digamos. Y al calor de eso, que supuestamente era la forma para salir de la encerrona de lo que pasaba en los 70, donde la industria era muy dependiente de insumos importados y entraban los ciclos de estrangulamiento que se llamaban stop and go y demás, era la forma de salir de eso, modernizarse, simplificarse, etcétera. Pero en los hechos la escasez crónica de divisas se ha profundizado. Y se ha profundizado porque cada vez pesan más otros elementos que se apoyan sobre el atraso productivo, pero agravan los problemas de eso, que tienen que ver con el crecimiento del peso de la deuda externa, el crecimiento del peso de las empresas extranjeras que están en el país, que obtienen ganancias y que se llevan las divisas, el peso de las patentes que exigen las empresas extranjeras por los usos que se halle de sus tecnologías en el país. Y bueno, todo eso es lo que genera esta situación de crónica de pérdida de divisas o de insuficiencia de las divisas. Todo eso requiere, las divisas que se generan en el país son centralmente las divisas del comercio, las divisas de los granos y de algunos otros productos más. Y se demanda cada vez más para pagar la deuda, para pagar utilidades, para pagar toda una serie de componentes, y entonces solamente durante algunos momentos alcanza con los dólares del comercio para pagar eso, y cuando no alcanza eso se recurre a la deuda, se recurre a apostar a que vengan capitales para que entren dólares y esos dólares los uses para pagar todo lo otro, lo cual es una cosa que tiene patas cortas, y bueno, eso es lo que explica que se termina recurrentemente en las crisis de la deuda. Entonces el problema está en la restricción externa. La restricción externa es el emergente o la manifestación de esta situación de capitalismo dependiente que tiene que ver con el atraso productivo y con las reglas que imponen sobre el ordenamiento económico y financiero global las grandes empresas y los países que actúan en su nombre, digamos, centralmente los países ricos que quieren que sus empresas vayan por el mundo obteniendo ganancias y que sus bancos presten plata para compensar los desequilibrios y obtengan ganancia en términos de interés y demás. Y los platos rotos se van pagando con las recurrentes crisis financieras externas que terminan teniendo los países, digamos. Quiero hacer una pregunta de sentido común porque hay algunas cosas que no entiendo, o sea, muchas. Vos dijiste en un momento que dejamos de... o sea, que un momento de la preocupación era, bueno, cómo importábamos materias primas o exportábamos, etcétera, y pasó a ser un problema de las commodities. Si podés explicar a la audiencia qué son las commodities, sí, cuál es el problema. Las commodities es centralmente la manera en la que se le dice a las materias primas, digamos, o sea, a lo largo de la historia el país ha dependido siempre de determinadas exportaciones de materias primas, que bueno, las podemos llamar commodities, que han sido, en un momento fue la carne, el trigo, después apareció, que fue básicamente desde el siglo, bueno, primero hubo un ciclo lanar, se exportaba lana, después se desarrolló la carne congelada, después apareció más el trigo, después se agregaron algunos productos agrarios más, después en los últimos 45 años empezó a dominar la soja, también, bueno, obviamente el maíz, el girasol, otros granos, cierta carne aparte de bovina, algo de cerdo y demás, y después ha habido una cierta aparición desde los años 60 en adelante de exportaciones que no son commodities, que tienen que ver con exportaciones industriales y demás, pero eso es algo que
se desarrolló siempre de manera muy subsidiaria, muy limitada. Y más recientemente, bueno, se está toda la apuesta a la industria del conocimiento y, bueno, obviamente lo novedoso de los últimos tiempos es otra commodity, que son los combustibles, digamos, la potencialidad que se le pone en el gas y petróleo no convencional de vaca muerta, digamos, que está empezando a rendir algunos frutos, pero ahora, como siempre, como se ve, cómo es alguna commodity, algún producto primario que mueve las expectativas de la economía argentina. Ahora se espera que en los próximos años todos los problemas de Argentina se van a resolver con vaca muerta, digamos, que claro. Vaca Muerta nos va a aportar 20.000, 30.000 millones de dólares al año quizás de exportaciones, lo cual sería un crecimiento de más de un 20% de las exportaciones anuales, y que eso nos va a salvar, nos van a sobrar los dólares, digamos. Ahora, el problema es que ya se están gastando con toda la deuda que están tomando y los capitales que quieren que entren y demás, se están gastando a cuenta de lo que opinan que va a entrar de vaca muerta, digamos. Con lo cual, cuando esos dólares efectivamente entren, y hay que ver cuántos son, ya se fueron, digamos. Y algo que de lo que decís está bueno, porque si bien esto es nuevo, ¿no? Lo de quizás vaca muerta, también es viejo en el sentido de que en un momento fue la soja, digamos, esa vaca sagrada que nos va a salvar. Bueno, ahora está la soja y, qué sé yo, en los primeros años del kirchnerismo quizás uno podría decir, listo, no hay más restricción externa porque la soja ya ahora no da déficit, ahora bueno, vamos para arriba. Y me acuerdo haber discutido y leído que decían, bueno, pero todo esto va a fomentar todavía mayor dependencia de ese commodity, por ende te reprimarizás, por ende las tendencias hacia ese carácter deficitario son peores. Y te quería preguntar en eso, ¿cómo lo viste esa dependencia y ese atraso en los años kirchneristas, donde también se vendía que se había resuelto esa restricción externa? O sea, ahí también se perpetuó ese atraso y dependencia, hubo un ida y vuelta, o sea, ¿cómo fue ese trayecto desde ese momento, más o menos hasta acá? Sí, la diferencia del momento kirchnerista es que fue el único momento donde, por empezar, con la herencia de un ajuste enorme que se hizo a la salida de la convertibilidad, que lo empezó de la Rúa y lo terminó Duhalde, había una economía que tenía dos superávit, los llamados superávit gemelos, que era el superávit fiscal, por un lado, que también se explicó porque durante casi 5 años, digamos, hasta 2005, no se pagó deuda pública externa, digamos, la deuda que recordemos que Rodríguez Sá declaró el default. Durante varios años no se pagó deuda, salvo la del FMI, que fue una de las pocas que se siguió pagando. Se redujo el gasto público enormemente, por eso se obtuvo un superávit fiscal, y gracias al ajuste también de recesivo, esto que hablábamos del FMI y demás, y a los costos que tuvo el hundimiento de la convertibilidad, también había superávit comercial, se habían desplomado las importaciones, es decir, cayó mucho el consumo, y eso se sumó lo que vos mencionás, el ciclo de los commodities que empezó en el año 2002, y más que nada en el 2003, y se extendió con una cierta pausa después de la crisis de 2008 hasta 2012, 2013 más o menos. Ese fue un ciclo excepcional, bueno, por empezar el gobierno de kirchnerista, porque se inició con esos superávit gemelos y sin pagar la deuda. Después se renegoció la deuda, se renegoció con una quita bastante importante, pero esa quita se compensó porque se le dio a los bonistas un bono atado del crecimiento del PBI y demás, con lo cual en realidad no hubo tanta quita de la deuda. Pero la deuda en ese momento pareció que no era un problema porque justamente había muchos dólares. Entonces apareció esta discusión que vos decís, digamos, o sea, lo distintivo de ese periodo es que había un superávit tan grande y se partió de un punto tan bajo, digamos, de consumo local, una moneda muy competitiva, es una moneda argentina muy devaluada, con lo cual comprar afuera era muy caro, eso había hundido las importaciones y había generado condiciones duraderas para un excedente comercial muy fuerte. Los altos precios de la soja y de otros granos, la posibilidad de exportar a China, que crecía mucho, y el bajo punto en el que se partía de importaciones, hizo que durante muchos años los dólares pareciera que alcanzaban. ¿Qué significaba? Que los dólares que había no solo generaban superávit comercial, es decir, que el país vendía al extranjero más de lo que compraba en términos de bienes, sino que sobraba lo suficiente como para pagar los intereses de la deuda, que venían bajos porque había estado el default, para pagar permitir que las empresas se llevaran utilidades a lo loco, y de hecho durante esos años las empresas desinvirtieron muchísimo, habían invertido un montón en los 90, comparativamente, tampoco es que fuera tanto, y durante los años de kirchnerismo se llevaron plata a lo loco, ganaban y casi todo lo que ganaban se lo llevaban, es decir, y dejaban muy poco acá para invertir. Pero los dólares alcanzaron para que se llevaran eso, alcanzaron para pagar patentes, para pagar los intereses de la deuda y demás, y así todos se acumulaban reservas. Entonces parecía
que no había un problema, digamos, porque te estabas morfando el flujo, digamos, te estabas comiendo lo que te estaba entrando y no estabas creando condiciones para que pudiera un ciclo duradero distinto, digamos. ¿Qué habría que haber hecho para eso? Habría que haber asegurado altos niveles de inversión en el sentido de poner plata en que aumente la productividad de la economía, que la economía sea más competitiva en términos, digamos, estamos hablando en términos de la discusión de un gobierno capitalista, es decir, basado en empresarios y demás, que digamos que lo que podría haber aprovechado es para que esos excedentes se dirigieran de alguna forma en traer maquinarias más productivas, o desarrollar las capacidades para producir esas maquinarias acá, que se invierta un 25% del PBI, por ejemplo. Bueno, todo eso no ocurrió. Lo distintivo de ese periodo fue que se hizo lo que se llamó el desendeudamiento, digamos, que en cierta forma podés decir que alivia tu dependencia un poquito. ¿Por qué? Porque la pagás caro. Entran los dólares y esos dólares que entran los usás para pagarle a todo el mundo. Le pagaron 10.000 millones de dólares al FMI para terminar un programa, es decir, se morfaron una parte de las reservas para dárselas en la mano al FMI, que era lo que estaba pidiendo el FMI en ese momento. Contrajeron menos deuda y pagaron muchos intereses, etc. Y bueno, así llegó una situación donde a los pocos años te habías morfado los dólares que podrías haber tratado de aprovechar para mejorar estructuralmente las condiciones de la economía argentina. Que obviamente en un gobierno que respetaba toda la herencia que venía del neoliberalismo, que significaba, por ejemplo, que se encontraba atado por las regulaciones favorables a las empresas multinacionales que venían de los 90, como los tratados, o algunas de los venían de la dictadura, como las leyes de inversiones, muy pro empresas extranjeras que había votado la dictadura, los tratados bilaterales de inversión que había aprobado el menemismo, que había hecho con el Estado argentino con otros países durante el menemismo, que significaba que las empresas extranjeras tenían prerrogativas, protecciones del Estado argentino, incluso mayores que las de las empresas argentinas durante los años, digamos que era lo que se comprometían esos tratados de inversión, que significaba, por ejemplo, que no podía ser una empresa que gire divisas. Por eso aparecía Moreno en ese momento, Guillermo Moreno, no sé si se acuerdan, que era el secretario de Comercio, que como no podía hacer una regulación, un papel que le dijera a las empresas, no podés sacar la plata en giro de utilidades, tenía que ir y un poco presionarlas un poquito y decirles no te lleves la plata y demás, pero lo tenía que hacer todo tras bambalinas, digamos, porque había tratados bilaterales de inversión que limitaban eso. Pero bueno, como todas esas regulaciones fueron respetadas por el kirchnerismo, era muy limitado lo que podía hacer para aprovechar mejor esos dólares en términos de transformación estructural. Pero eso mismo no se hizo y se prefirió usar esos dólares para comprar un poco de ilusoria autonomía durante un tiempo, que al no haber cambiado las bases estructurales del atraso y la dependencia, cuando se te acabaron los dólares, es decir, a partir de 2010, 2011, cuando todavía había superávit comercial, pero ya tenías que poner tanta plata para pagar la deuda y para soportar la salida de dólares del fuego de capitales y demás, que no te quedaban esos dólares sobrantes que había entre 2003 y 2009, bueno, en ese momento el modelo entró en etapa de ajuste, en etapa de todas las medidas que empezaron después, que apareció el cepo, la economía se estancó, etcétera, y se llegó a un piloto automático, digamos, una economía con problemas de inflación, con problemas de déficit, con problemas de salida de divisas, etcétera, hasta el año 2015, digamos, que se la entregó a la Macri. Y hasta el día de Milei de hoy, ¿no? Que digamos, seguimos en ese piloto automático donde cada vez crecen más las condiciones, ¿no? De esto que decís, de, bueno, más ajuste, más, o sea, esa decadencia se siente cada vez más fuerte y no se ve todavía una salida de por dónde puede venir. Al contrario, más deuda, más deuda, más deuda, más deuda. O sea, ves que esa situación pegó un salto ahora con la época de Milei. Sí, o sea, lo que tenemos es dos maneras distintas de responder al mismo problema, que es el techo estructural que alcanzó. Se hizo el gran ajuste a principios de milenio, se hizo el gran ajuste con Duhalde y lo aprovechó Kirchner. Eso se agotó y hay dos modelos o una pugna de dos formas de administrar esa situación de atraso y dependencia sin poder resolverla, porque no se termina de encontrar la vuelta a cómo hacer una reestructuración igual de exitosa de la que hubo en ese momento. Igual de exitosa para los capitalistas, ¿no? Porque en ese momento
con el ajuste que se hizo en 2002, la pobreza subió al 50%, se desplomó el salario, el empleo había llegado durante la crisis que precedió a eso al 20%, el desempleo, con lo cual es algo que sería bueno para los grandes empresarios, para la economía capitalista, no para los sectores populares. Pero desde lo que vemos desde 2012 en adelante, y sobre todo bueno, desde que vino el macrismo al gobierno, es ajustes neoliberales que fracasan, que no logran ni siquiera estabilizar la economía y que terminan generando una gran dependencia de deuda y que entran en desplome, digamos, en caída libre, como terminó Macri, y frente a eso vuelve un modelo nacional y popular que pone algunas restricciones, pone cepos, hace de otra forma el ajuste, porque el ajuste también se siguió haciendo bajo Alberto Fernández y se siguió gestionando la herencia del acuerdo con el FMI y demás, y tampoco se le encuentra la vuelta a nada que relance la economía capitalista, porque hay una disputa, digamos, de fondo de modelo que ninguno de los dos le encuentra la vuelta a cómo resolverla. Y bueno, lo que vimos con Milei es un intento de hacer una resolución por la vía de shock de eso, abrazándose con todo, por un lado, a uno de los vectores de la disputa geopolítica, que es Estados Unidos, abrazándose a hacer un ajuste en gran escala, digamos, de las variables financieras y por la vía de un shock, de hundir la economía, hundirla. El año pasado la caída fue del 4 o 5%, creció el desempleo, los que mantuvieron empleo se frenaron los ingresos, etc. Bueno, sobre la base de ese shock, estabilizar la inflación y a ordenar las variables financieras de a poco, digamos, o sea, mega devaluación inicial, después planchar el dólar, con el dólar planchado y la depresión económica, controlar la inflación, y sobre la base del control de la inflación, ir ajustando el balance del Banco Central, ir resolviendo los distintos temas que van quedando. Bueno, ese programa que se apoyó en intentar armar de vuelta la bicicleta financiera, en traer inversiones del exterior, en tomar deuda y demás, entró en crisis por la falta de sostén de los propios beneficiarios, que son los financistas, y por errores propios del gobierno, digamos, y por la manera acelerada que incluso en una situación de mercados financieros cerrados para Argentina logró el ministro Caputo, como ya había hecho en la gestión anterior de Macri, gastarse, digamos, una serie de oportunidades de obtener dólares hasta que se le cierran las puertas, digamos. Nunca se determinaron de abrir del todo, no pudo hacer un festival de endeudamiento como el que tuvo Macri, porque los mercados nunca se terminaron de abrir, pero se endeudó todo lo que pudo con determinados mecanismos hasta esta situación, ¿no? Digamos, donde intenta sacar el último conejo de la galera, que sería el apoyo que podría dar el Tesoro. Sí, volviendo a esto que decías de como el último recurso que tiene Milei, ¿no? Para tener algún tipo de reserva que se vaya fácilmente. Vos antes mencionabas que no se sabe mucho, ¿no? Las condiciones de este nuevo acuerdo. Digo, había un montón de rumores desde entregar los recursos naturales hasta quedarse con centrales nucleares. Pero, ¿qué podemos saber que implicaría este nuevo acuerdo y qué condiciones traería? Sí, en principio esto técnicamente no sería un acuerdo, sería Estados Unidos dice yo voy y yo te apoyo, digamos, no es un acuerdo, porque el acuerdo implica una situación de simetría. Un apoyo legítimo. Claro, hay una situación de simetría en el acuerdo que acá no existe, digamos, acá hay uno que es el poderoso que salva a su amigo, que es el gobierno de Milei, y ayuda, entre comillas, a la Argentina, digamos, o sea, y las condiciones no se negocian, digamos, o sea, hay un paquete de condiciones que básicamente las define Estados Unidos y Argentina. Es un acuerdo que no puedes rechazar, digamos, en ese sentido no es exactamente un acuerdo. Lo que se sabe hasta ahora, o sea, que no es nada oficial, digamos, porque no hay nada. Hay antecedentes de que lo que ha pedido Estados Unidos cuando pone plata, lo que dijo Bessent hoy es que no van a poner plata, que van a hacer un swap. El swap estrictamente no es un préstamo, digamos, es una plata que te la ponen como para decir, es una especie de garantía, digamos, como que fuera un garante en un swap, digamos, porque ni siquiera los swap técnicamente no los hace, históricamente los swap más grandes no los ha hecho el Tesoro, que es Scott Bessent es el Tesoro, que sería como el ministro de Economía de Estados Unidos. Los swap en general los hace el Banco Central, digamos, el Banco Central es el que hace canjes de divisas, que es la Reserva Federal en Estados Unidos.
Entonces es algo que es raro, que no se sabe bien cómo va a funcionar y que la Reserva Federal tiene mucha gimnasia en hacer eso y lo puede hacer muy rápido y muy eficientemente. El Tesoro no se sabe cómo puede hacer un swap ni con cuánta eficiencia porque no lo ha hecho muy seguido. Esa es una primera incógnita, pero cuando ha hecho préstamos, es decir, no este canje de monedas, sino cuando hizo préstamos, pidió garantías, como por ejemplo cuando le prestó a México en los años 90, puso como exigencia que básicamente una especie de embargo sobre una determinada cantidad de las regalías, de lo que recibía el Estado mexicano por las regalías petroleras, digamos. Es decir, un determinado porcentaje de eso queda congelado para dárselo cada año de los ingresos que obtiene el fisco mexicano, dárselos a Estados Unidos, digamos. En otros acuerdos que hizo con otros países, hizo cosas similares, es decir, en todos, económicamente hay mucho cuidado de que lo que se presta se recupere y que se vuelva a Estados Unidos un acreedor prioritario, digamos. Ya de por sí el FMI es un acreedor prioritario cuando presta. Acá tendrías, y esto también explica que el riesgo país bajó al principio y después volvió a subir, si Estados Unidos pone plata, antes del bonista privado que pueda cobrar, vas a tener al FMI y a Estados Unidos, que son los primeros que van a cobrar y que van a exigir, digamos, no sé, en Argentina podría ser un X del ingreso que tenga el Tesoro por las retenciones de la soja, digamos, durante una determinada cantidad de años, un 20% de eso, un 30%, o un monto fijo, digamos, no sé. Si te presto 5.000 millones de dólares en plata, no el swap, sino te doy 5.000 millones de dólares de plata así, contante y sonante, bueno, 1.000 millones por año de la soja y en 5 años me lo pagaste, ponele. Y eso queda congelado, tiene que votar una ley que diga que eso va a ser así y que durante 5 años Argentina, de lo que entre la soja, primero va a separar lo que le da a Estados Unidos y después el resto. Eso en la parte económica, digamos. Pero eso todavía es especulación porque no se sabe realmente qué instrumentos van a usar, digamos. Lo único y hoy Besen, que le sigue bajando el precio, dijo esto en la televisión, dijo algo distinto a lo que decían sus tweets. Sus tweets dicen, vamos a hacer de todo. Tenemos el fondo de garantía que se usa para intervenir en la estabilización de los mercados de cambio y lo vamos a usar. Podemos comprar bonos que estén circulando ya en el mercado de bonos argentinos para aumentar su valor, o podemos comprar bonos que el Estado argentino emita especialmente para nosotros. También podemos hacer lo que sea, dice. Ahora, eso dice en sus tweets. Después va a la televisión y dice, no vamos a hacer apoyo financiero a la Argentina, sino que le vamos a dar un swap. ¿Pero de qué le sirve? No entiendo eso. ¿De qué le sirve darle una garantía? O sea, ¿de qué le sirve a Argentina tener una garantía en swap? Y le sirve como le sirvió la de China, por ejemplo, que la de China, que está hace ya casi 15 años más o menos, básicamente permite mostrar una determinada cantidad de reservas en el Banco Central, mayores a las que habría si no estuviera en ese swap. Aparentes, digamos, porque no existen. Sí, eventualmente se pueden usar, o sea, ha habido permisos para usarlas. En el caso de China, por ejemplo, se pudieron hacer para pagar operaciones comerciales. Una parte de eso se usó para pagarle lo que se le compraba a China de mercancías, para pagar las manufacturas que vienen de China o lo que se compra de Alibaba, etc. También se pudo usar para operaciones con otros países como Brasil, digamos. Se llegó a un acuerdo, como los dos países tenían mecanismos financieros con China y acuerdos con el Banco Central de China para que se pudiera triangular pagos de comercio. Y eventualmente se habilitó que una parte de eso se agarrara, básicamente se le echara mano y se lo usara para intervenir en el mercado en momentos de emergencia, digamos. Que ahí es cuando se activa y ahí es cuando empieza a generar un interés que hay que pagarlo, digamos. Argentina usó, creo que en este momento con China, usó algo así como 5.000 y pico de millones de dólares, que de los casi 15.000 que tiene, usó 5.000 hecho a mano, digamos. Y tengo una pregunta bien de sentido común también, porque a mí la palabra swap me despierta la idea de un canje, digamos, porque swap entiendo que es algo así, ¿no? Como en inglés. No hay una parte que deje, bueno, si vos me das los 20.000 palos y yo tengo los dólares, ¿es porque yo te doy pesos? Sí, desde ya. Lo que pasa es que eso no tiene relevancia, digamos. Con China es lo mismo, digamos. China tiene pesos. Tiene pesos. China tiene pesos. No, obviamente los pesos nunca salieron, digamos, pero hay un balance contable donde los dos países se dan, o sea, en última instancia hay un pasivo que es la contraprestación de eso que ingresa.
pero en los hechos, cuando entró moneda extranjera aportada por swap, se contabiliza como mayores reservas del Banco Central. En este caso, igual el mecanismo va a ser a través del Tesoro. Hay que ver si el Tesoro se los da al Tesoro argentino, es decir, no van al Banco Central directamente, pero en última instancia se va a usar para decir que el Banco Central tiene más reservas. Ahora, también te piden que, y eso sí se sabe, que parte de la exigencia no oficial, nadie lo va a poner por escrito, pero ya lo dijo Bessent igual públicamente hace unos meses, cuando vino en abril a apoyar el acuerdo con el FMI. Parte del acuerdo es si Estados Unidos te ayuda más, te va a exigir que reduzcas con China, digamos. Es decir, que se cancele íntegramente el swap con China, lo que implica pagarle también a China la parte que se usó del swap. Es decir, no solo dar de baja el swap de conjunto, sino que devolverle rápidamente la parte en brete. Y no es que se van a... Porque vi los rumores, ¿no? Rumores sensacionalistas que decían, se van a quedar con las centrales nucleares, las hidroeléctricas, se van a poner una base en la Patagonia, ¿viste? Como cosas que se rumoreaban, que pueden ser, son casualmente verosímiles. Está Reidel, que era asesor de que era asesor del Gabinete de Economía y que se pasó a especializar solamente en la parte del desarrollo nuclear, etcétera, está trabajando con los temas de la privatización y participó de la gira en Estados Unidos, digamos. Así que ese tipo de cuestiones no se puede descartar ninguna. Claramente hay un interés en avanzar sobre lo que quedan de las joyas de la abuela, digamos, y parte de esos pueden ser digamos, la parte energética. Así que, y sobre todo son sectores donde también está actuando China, digamos, y es parte también de avanzar en sacarle posiciones a China, digamos. Así que no solo lo que se pueda privatizar, sino que incluso aquellos lados donde hay convenios para desarrollar proyectos y demás, dar de baja todo lo vinculado con China y tener más en cuenta a Estados Unidos, digamos. Eso es algo que no está escrito, pero es la principal exigencia, y hasta ahora lo que ven es que por lo menos eso es lo que interpretaban. Hay una muy buena nota de un periodista hoy, ahora no me acuerdo el nombre, que salió en Infobae, que da un raconto, digamos, informativo de por qué estos mensajes y estas señales ambivalentes de que está dando Bessent. Y parte de eso sería que ven débil la respuesta del lado argentino, es decir, que hay una serie de contraprestaciones que vinieron sugeridas por las distintas fuentes o los vasos comunicantes que actuaron para esta discusión, que vienen de la Secretaría del Tesoro, vienen, según se dice, de contactos informales de sectores medio afines a las operetas de los servicios y demás, pero bueno, hay canales de comunicación distintos por los cuales se le dijo a Argentina: tenés que hacer una serie de cosas, y sobre todo lo de China, digamos. Y pasaron 2 semanas casi y no ven mucha actividad, digamos. Y en ese sentido eso es parte de lo que está congelando un poco la situación y haciendo que le bajen el precio a lo que le promete. Y aparte, yo pienso lo siguiente: si Trump le soltó la mano a Zelensky en el medio de la guerra, ¿por qué no le va a soltar la mano a Milei, por ejemplo? Bueno, ahora swap, bueno, ¿sabes qué? Al final te suelto la mano. Al final, no tenés nada para darme. Perdiste las elecciones, no tenés nada para darme. Capaz que... Solo una central nuclear. Sale muy mal octubre, capaz que le sale mal a Milei. Y yo no, si soy Trump tampoco pongo la mano en el fuego para ayudarlo a este. Sí, yo creo que van a hacer todas las señales para intentar volcar el apoyo hacia el triunfo electoral, y todo el apoyo constante y sonante probablemente vaya a entrar, probablemente vaya a ser menos de lo que se imagina, y va a depender de que el gobierno haga las cosas que se le piden políticamente, pero va a depender de que gane las elecciones. Si el gobierno se convierte en un cadáver político, obviamente van a ser como han hecho todos los gobiernos estadounidenses con los proyectos neoliberales fallidos, digamos. Así como lo dejaron caer a De la Rúa y a Macri en el último tiempo estuvieron en piloto automático. El FMI actuó y casi se desapareció hasta que se sentó con Alberto. Lo mismo harán probablemente con Milei, digamos. Y si llegara a salir airoso de las elecciones, cosa que a este momento es muy difícil, ahí entrará todo el proyecto de los créditos y veremos cuánto entra y cuál es el precio, digamos. Pero por ahora están jugando un juego que es muy complicado, que es tratar de que con señales alcance hacia las elecciones. Y el problema que están teniendo es que los desequilibrios macroeconómicos a los que llegó Milei, que lo llevaron a necesitar el salvataje de Trump,
son muy agudos y no alcanza con señales, digamos. Entonces ya hicieron un tercer tweet que hicieron el anuncio del anuncio del anuncio. Y en el medio metieron ruido con Besant diciendo por TV que no va a haber apoyo financiero a Argentina. Entonces, ¿cómo van a pasar este mes que falta hacia las elecciones sin turbulencias financieras que agraven el ya de por sí complicado panorama electoral que tiene Milei con candidatos como Espert y demás? Es una incógnita, digamos. Así que eso hace que tal vez finalmente decidan poner algo, lo mínimo indispensable, pero poner algo. No está claro si lo van a hacer, está claro que ahora no lo quieren hacer, pero la crisis argentina no da para tweet, digamos. Si querés ayudar a Argentina, por todos los errores que cometió el gabinete económico para salvar a los amigos de Caputo, para permitir que se fugaran todos los dólares durante estos meses, para sostener artificialmente un dólar que les permitía mostrar una inflación en baja, que la contracara va a ser el alza de la inflación que vamos a tener cuando se les termine escapando el dólar. En todo ese marco, con la magnitud de esos errores, hace que el juego hacia la devaluación está generando un fenómeno de puerta 12. Todo el mundo que tiene un peso lo transforma en dólares y así se va a jugar hasta el 26 de octubre y con los dólares que tiene el Banco Central hoy no alcanza para durar un mes y ya los tweets se agotaron, digamos. Entonces hay muchas incógnitas, hay muchos tironeos, cada ayuda que le den al gobierno argentino le va a costar caro en términos políticos a Trump en el medio del cierre del gobierno y en el medio de los intereses cruzados como de los ojeros y demás que mencionamos. Pero probablemente no se pueda hacer la plancha hasta el 26 de octubre y tenga que haber definiciones antes. Bueno, ya que mencionaste a De la Rúa y que le vendimos a la gente un programa especial 2001... y aparte no queremos dejar pasar eso, porque viste que dicen que uno cuando comete un fallido dice, bueno, capaz que expresa algo de lo que realmente piensa, ¿no? Y vos metiste a De la Rúa. Sí, vos lo metiste, no lo metimos nosotros, es un especial 2001. No, hay mucha gente en Twitter y en la vida real pensando si es una crisis parecida a la del 2001, como un War Flashbacks. ¿Vos creés que hay algún tipo de similitud? O sea, te trajimos acá para que nos digas la verdad, si tiene algo que ver, si no tiene nada que ver, y si es en algún punto equiparable a la crisis de convertibilidad o es otra cosa y es peor y Milei no se va a ir en helicóptero. O sea, vos claro. Ayudanos. En lo posible, ¿se viene sí o no? Esa es la respuesta. No, hay una similitud que es que el problema de la deuda está dando vuelta, que el país no tiene financiamiento y que depende del salvataje externo, el salvataje del FMI primero. Ahora estamos viviendo un momento que, no sé, parecía, solo faltó que dijera qué lindo que es dar buenas noticias, que fue la frase que usó De la Rúa cuando anunció el blindaje 2001, porque habló la palabra blindaje, digamos, solo le faltó esa frasecita, digamos, como para que nos quisiéramos agarrar la cabeza. Bueno, ese problema del riesgo país en alza, en niveles altísimos, el cierre de los mercados financieros, la necesidad de la ayuda externa, son rasgos similares. Después hay puntos muy distintos. La deuda es un problema y no se puede financiar, pero la deuda que tenés hoy es muchísimo más baja en términos de comparación con el producto de lo que era en ese momento. No sé si... es un problema, digamos, pero no llega a los niveles a los que terminó llegando durante el 2001, que eran verdaderamente impagables. Hoy es impagable, digamos, porque no se puede rolear, porque no se puede acceder a los mercados financieros y demás, pero se llega a ese problema con un nivel de deuda en términos de PBI que era más baja, digamos. Y con mucho más peso de la deuda del Fondo Monetario y demás, y mucho menos peso de la deuda de los privados, porque te vinieron a asistir y estamos aparte ya hace 8 años prácticamente. Vamos a transitar el 7º año, digamos, desde que vino el FMI con su mega salvataje a Macri, que fue una mega hipoteca, digamos, y tuvimos renegociación de la deuda privada. Ahora igual vienen los vencimientos de la deuda que renegoció Guzmán y también son un problema que se suma a la deuda de pagarle al FMI, el acuerdo de Guzmán también, y ahora se está renegociando el nuevo tramo de Milei, etcétera. Bueno, todo que van pateando algunos años, digamos, cada vez que se renegocia se patea unos años para adelante, pero está esa hipoteca ahí. Ese es el problema que es muy comparable, digamos. Ahora, la dinámica de la crisis que estamos viendo ahora también tiene cosas parecidas a la que tuvo Macri,
que fue una crisis muy turbulenta la que se vio en ese momento también. No terminó con helicóptero, terminó gracias a la colaboración del peronismo que hizo el AI 2019 y canalizó todo hacia las elecciones, hacia un proyecto que fue otra catástrofe, digamos, de cómo gestionó la hipoteca del FMI. En ese sentido, lo que es muy distinto es que no hay convertibilidad, digamos. O sea, hay una tosuda decisión del gobierno de sostener un régimen de $1 que lo quiso mantener lo más barato posible y llevarlo abajo de la banda y demás, que es lo que fracasó, digamos, pero no es lo mismo que una convertibilidad, digamos. La convertibilidad te ponía toda una serie de restricciones y aparte había generado un consenso social por la hiperinflación con la que terminó Alfonsín, que había hecho que la idea de abandonar esa paridad garantizada por ley fuera vista como un salto al vacío por la amenaza inflacionaria de vuelta, y sostener esa paridad exigía una dependencia de la deuda y la entrada de capitales muy fuerte, digamos. Ahora esos mecanismos han existido también, se creó una dependencia de la deuda y la entrada de capitales, pero ha sido en cierta medida un resultado de la tosudez obviamente del gobierno y de los negocios de beneficiar al capital financiero, y no alcanzó, porque ya venimos de una herencia de 7 años de un país cerrado al endeudamiento, los niveles equivalentes a los del 2001. Ahora, estamos en una situación de una economía que, a diferencia del 2001, ya tenemos, no tenemos los números catastróficos económicos del 2001, pero tenemos un parate económico que en ese momento había sido de 4 años muy duros, con mucha caída y con mucho desempleo. Ahora tenemos 13 años de parate económico, que no es catastrófico a ese nivel. No tenemos números de caída del Producto Bruto de la economía tan grandes como los que hubo en ese momento, pero tenemos un lastre de una economía estancadísima que ha hecho que crezca la pobreza, que ha hecho que se degrade las condiciones del empleo, que ha hecho que todos vivamos peor y que no se le encuentre la salida a eso, digamos. Y que en ese sentido la situación es muy explosiva socialmente. Hay las broncas, digamos, bueno, las broncas mismas que llevaron a que este gobierno llegara al poder, digamos, que ganara Milei, se están acumulando en contra del propio fracaso de Milei, digamos, también. También se están preparando contra el propio ajuste, una nueva ronda de ajuste que va a traer Milei, digamos, porque cómo va a terminar y si va a ser más 2001 o no, todo el desarrollo no sabemos. Lo que sí sabemos es que este gobierno que prometió que iba a hacer un ajuste muy fuerte en su primer año de gobierno y que después la economía iba a crecer como pedo de buzo, el 5%, el 7%, el 10%, no sé cuánto, y que en unos años vamos a ser Irlanda. Bueno, ahora está preparando una nueva ronda de ajuste brutal para después de las elecciones, digamos. Es decir, una estabilización que terminó en fracaso, que no pudo lograr más que mostrar unos números de inflación en baja durante algunos meses y que lo hizo al borde de una serie de trastornos enormes, que los pateó para adelante y que ese pateo para adelante ya se está acabando, digamos. Entonces, ¿cómo vas a recibirse cuando venga esa nueva ronda de sangre, sudor y lágrimas que están haciendo para defender, digamos, para contentar al FMI, para contentar ahora el Tesoro, y que nos van a significar de vuelta empobrecimiento, con devaluación, con más inflación, con más deuda, y para que sigan ganando unos pocos, que son los que vienen ganando desde que asumió este gobierno? No sé cómo va a ser tomado. Me parece que hay mucha bronca acumulada y eso puede hacer que esta nueva ronda de ajuste sea recibida con mucha más bronca y mucha más resistencia de la que ya viene habiendo, digo, porque hasta ahora, desde que asumió este gobierno, tenemos mucha lucha, mucha resistencia, y yo creo que va a ser mucho mayor. Bien, bueno, esto nos hace cerrar pum para arriba, ¿no? Se viene el ajuste. Migrando bajo, ahora. Si les pareció duro el 2023, bueno, agárrense. O sea, bueno, la verdad que puras buenas noticias, Esteban. Nos vamos muy contentos. No, pero nos queda un mes para todo, sacar los colchones. No, ahora voy y compro MEP, ya. Viste que se pongo en Mercado Pago, pero sí. Es lo único que puedo hacer. No, pero para quizás no hundirnos en la desgracia, digo, ¿qué podemos, o sea, o qué salida se puede pensar? Porque si yo lo pienso es, bueno, esto, endeudamiento o ajuste que no alcanza, Ezeiza puede ser una salida también, es válida si la planteas acá. Digo, no, dicen ahí atrás. Bueno, es un chiste, chicos, ya no se puede jugar con nada.
acá la gente es patriota y se va a quedar, bien. Hay gente que se va a quedar. No, pero más allá de que la salida de Seiza siempre está, ¿no? Pero de toda esta vorágine que no se puede... bueno, voy a ignorar a la producción a Nico, la indignada, producción, y a nosotros porque acá, nos chupa un si no, huevo. vengan acá a hablar Claro. y pongan sujeta. Sí, yo no digo que la salida de Seiza, yo no me iría nunca, chiques. Jamás me iría a ningún lado. Si O sea, les patriota imagínense- Lugano. Sí, patriota Lugano. Miren, yo les voy a contar una cosa, productor. Ay, basta. Perdón, Esteban, que está acá sentado al lado. Pero yo una vez, yo viví varios años fuera de Lugano y sentí desarraigo. Y tuve que volver. Entonces imagínense si yo me llego a ir del país, boludo. Y si yo me voy, no sé, a Uruguay, yo ya la paso mal. Bueno, no, sacando esa aclaración que me están ahí juzgando. Momento biopic. Biopic, a la gente le interesa eso, ¿no? Mi vida, Sí, no es la del verdad. país. Pero, ¿qué salida? ¿Qué mensaje nos puedes dar? Porque si no me mato. Alentador. Digamos, básicamente. Bueno, lo primero, obviamente, ahora hay que advertir contra este nuevo pacto de coloniaje, digamos, que se prepara. O sea, es muy zarpado, digamos, muy una cosa inédita, pocas veces vista en la historia del país. Esto de un gobierno que dice, un gobierno norteamericano que dice, yo la pongo toda para que gane digamos, y si votan a les va a ir bien, y si no le vota a agárrense, digamos, que es lo que está diciendo Trump, digamos. Scott Bessent a través de Trump. Entonces, lo primero es advertir y repudiar ese pacto de coloniaje con todo lo que conlleva, ¿no? Porque a medida que cuanto más se fortalezca la presencia y la intervención imperialista, mucho más difícil desembarazarse de las condiciones del ajuste en favor de los ricos, que es lo que viene básicamente a asegurar esta intervención, digamos, que ese ajuste se mantenga y se profundice. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, hay que pensar, a medida que la crisis se va haciendo más severa y más radical, hay que pensar medidas radicales para responder a eso a la altura del problema, digamos. Así como siempre hemos planteado el problema del repudio de la deuda, digamos, de la deuda odiosa, digamos, una deuda que es claramente contraída en contra del interés de la nación por gobiernos que usan la deuda para beneficiar a unos pocos especuladores y con contraparte, digamos, los prestamistas sabiendo que es una deuda usada en contra del interés de la nación. Entonces, una deuda odiosa, digamos, de acorde a esa doctrina desarrollada hace ya 100 años, digamos, por distintos juristas y demás, que habilita el repudio de esa deuda, digamos, sin discusión, digamos. Bueno, esa deuda tiene que ser rechazada, plantear que no puede haber más un solo peso, un solo dólar que salga para los bonistas, y obviamente para que esa medida se pueda llevar adelante y se pueda llevar adelante sin los trastornos que han tenido, por ejemplo, el default de 2001 y demás, que se tomó de contragolpe cuando ya se había hecho todo lo posible para pagar y en el medio de un caos económico y con un gobierno débil y incapaz como el de Rodríguez Sá, que significó una profundización de la crisis. Bueno, tiene que estar acompañado de otras medidas, tiene que estar acompañado de plantear una nacionalización de los bancos, un monopolio estatal del comercio exterior que permita ejercer estas dos medidas son claves para ejercer un genuino control de las divisas del país. Las divisas son una cuestión estratégica, digamos, o sea, son un recurso fundamental que se obtiene de lo que se produce en el país, venderlo al exterior y que tiene que tener como destino, cada divisa que se genera, inversiones que permitan mejorar las condiciones de vida de la gente, digamos. Bueno, y para eso se requiere la nacionalización de la banca que permita bloquear los movimientos impunes de salida de capitales que hacen los grandes empresarios y el monopolio estatal del comercio exterior. Hoy el comercio exterior lo controlan y hacen chantajes como los que vimos estos días, una serie de un puñado de grupos, digamos. Los granos, por ejemplo, son 10 grupos que chantajearon al gobierno y le sacaron 1.500 millones de dólares a cambio de 7.000, digamos, y encima pusieron menos, y encima con los pesos que consiguieron, compraron dólares, digamos. O sea, es un descaro total que lo pueden hacer esos tipos porque tienen justamente una posición de un monopolio privado. Bueno, eso hay que terminarlo, hay que retomar cosas que incluso en Argentina de contragolpe y por necesidad se hicieron, como la Junta de Granos y demás, pero tienen que estar basadas en un verdadero monopolio estatal del comercio exterior, controlado, digamos, con participación de la clase trabajadora y los sectores populares y demás a la cabeza, para asegurarse de que todos los dólares que genera el comercio exterior se inviertan donde realmente se necesita, digamos. Y bueno, esas son, digamos, el repudio a la deuda, el control, el monopolio estatal de comercio exterior, la nacionalización de los bancos para conformar un banco estatal único, público,
que asegure el crédito para la producción y que asegure la defensa de los ahorros de los sectores medios y demás, son las primeras medidas de autodefensa elementales que tienen que estar acompañadas de otras contra lo que se está viendo del parate económico, como el reparto de las horas de trabajo para poder trabajar menos y trabajar todos, terminar con la precarización y asegurar a todo el mundo un ingreso sin afectar el salario, es decir, que quien hoy gana lo mismo que se gana hoy por 8 horas, se gane por 6 horas y se pueda asegurar los ingresos que cubran la canasta básica, es decir, con una mejora del salario para toda la clase trabajadora. Esas son una serie de medidas elementales iniciales para poder discutir una salida de otra clase a la crisis, una salida para que la paguen los que nunca la pagan y que la clase trabajadora y los sectores populares puedan empezar a cortar con las cadenas del atraso a la dependencia y la intervención imperialista que viene a reforzarse con estas medidas de Bessent y Trump. Y acá veo Calu Clarísimo. Verde lo sintetiza con una consigna muy clara. Para mí, un abrazo para Calu, que estuvo en este programa una vez. Te amamos, Calu. Dice, Calu Verde, 2 puntos. Necesitamos socialismo. Y 4 muchos signos de puntos exclamación. de exclamación. Yo creo que, bueno, Sí. yo banco, Calu. Yo ¿Sabes qué? estoy Yo con banco. Calu. No, acá Maxi pregunta una banalidad, pero O sea, está diciendo que preguntó es una un boludez. momento, no, es un momento chisme. No, pero dice que Berco siempre cuenta la anécdota de que cuando militaban en la universidad, él te decía que no se te entendía. ¿Puede ser? ¿Vos creés que ahora se te entiende? Y esperemos que un poco más, digamos. No, pará, igual Berco, yo lo escuché en una charla diciendo ahora sí. Ahora, es verdad. Él en la charla del Feria del Libro dice, ahora sí se entiende. Yo la verdad que cada vez que venís, de hecho esto iba a decir, aprendo muchas cosas, me voy con muchas cosas para googlear e investigar. Creo que nos serviría mucho a todos si tenemos un bot de Esteban Mercatante, donde yo le mando la nota de InfoA y digo, che, ¿qué pingo significan las LEVAX? Explícame cómo afecta a la economía argentina y qué propone el Frente Izquierda. ¿No? Un mercatante bot. Un mercatante Sí, bot, sí, sí, no un- el chat PTS, que está muy bueno y se los recomiendo usar, pero necesito un bot de economía que me traduzca en caramelos y cosas tangibles. Pará, una vez yo lo hice en un taller que estaba dando Esteban, que nos dio un texto que era muy complicado, que decía, si yo tengo un país A y un país B y la mercancía J y la mercancía No K, entiendo. hay y la moneda no sé cuánto. Yo le copié al chat GPT y le dije, che, decímelo copiame este párrafo, pero con manzanas y con peras, Argentina y Brasil. Y sabés que ahí fui mucho mejor preparado para el curso de Esteban. Pero bueno, eso no le echamos la culpa a él. No, la verdad es que eso es muy pedagógico. Hay que seguir investigando, porque nosotros somos de humanidades, ¿viste? No, la nuestro no es la ciencia. No estoy a favor de lo Igual que está economía haciendo. también es humanidades. Sí, Claro, es una es- ciencia algunos se social, pero piensan hay que es muchos una que no ciencia se dura, pero reconocen no. como ciencia No, social. no, pero la economía está al mismo nivel que las nuestras. Es No, una ciencia social, es ojo. el fundamento. Hay de muchos la economistas economía. que quieren hacer que es una ciencia exacta. Claro, y demás, Claro. eso, pero agarra, es una ahí cuando chantada. pasa eso te tenés que palpear los bolsillos porque algo... Igual es Te cierto sacan. que hay que tratar de hacerlo más pedagógico, porque si no es como eso, te cagan arriba de un puente y vos no entendés nada, decís, bueno, eso es término, cosa de políticos y economistas, y así estamos como estamos, ¿no? O sea, si habría economistas y políticos mucho más divulgadores, en términos simples, la gente entendería lo que sucede, qué está pasando con el país y las decisiones políticas y qué votar y qué hacer. Claro, ¿no? bueno, no por nada el podcast más escuchado es el de Sicarelli. Capaz que podemos hacer Que uno lo con bancamos. Esteban. ¿Qué- No qué lo te bancamos. parece? Yo- ¿Estás? Y Sicarelli tiene como un pensamiento muy desde el mundo financiero, que es importante entenderlo y desagregarlo y demás, pero quizás se vuelve demasiado... Está muy libertario Sicarelli. Eso ya es una valoración de su política más allá del podcast, digamos, Banca pero bueno. todo. Cada vez que pasa algo dice, no, usted no la ven. El tema es que el gobierno está haciendo esto porque era necesario y después esto está mejorando. Siempre tira el vaso medio lleno y a mí me da un poco de... Sí, Mala pero bueno, espina. yo creo que eso viene de pensar el mundo de las finanzas un poco quizás separado de todo el resto. La economía Claro. es más que las finanzas. De hecho, hubo un economista heterodoxo, es decir, una persona que tampoco uno comulgaría con sus ideas, que el fin de semana hizo un posteo interesante diciendo justamente eso. Dejemos de pensar que la economía es solo la finanza y lo que pasa con el riesgo país y con la tasa de interés y con cómo puedo tradear y cómo
pensado todo desde asesorarle a la gente, de bueno, tenés que meter tu plata acá para hacer esta diferencia, si cambias por este bono por este otro, y etcétera. Bueno, no, la economía también es qué pasa con la industria, qué pasa con el empleo, cómo las medidas económicas afectan todo eso. Y bueno, desde el punto de vista nuestro también es relaciones de clase, digamos, porque justamente lo que no habla ni siquiera la economía heterodoxa es que cuando hablas de precio, cuando hablas de tasa de interés, cuando hablas de ganancia y todo eso, estás hablando siempre de manifestaciones de relaciones de clase, de relaciones entre clase trabajadora, financistas, capitalistas, industriales, etcétera, y que en última instancia estás hablando de explotación y de un sistema que se basa en la apropiación del trabajo no pago de una pequeña minoría por una mayoría. Y bueno, todo eso, hay que llegar a eso y buscar la manera así de explicar didácticamente cómo, cuando hablamos de todo esto, de las tasas de interés y de todas esas cosas, o de estos salvatajes, estamos discutiendo justamente la defensa de ese orden capitalista y el imperialismo que lo va acompañado de él. Digo. Ok, entonces la pregunta de dónde pongo la plata no se la hacen. Bien, bueno. No es acá. Bien. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Sos Gracias a un capo. ustedes. Volvé cuando quieras para hablar de lo que quieras. En realidad Volvé volvé, el si fuese próximo por programa. nosotros, venir Sí. siempre, porque no entendemos muchas cosas. Así que bueno, muchas gracias, Esteban, por venir.